buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Me alegra mucho estar con ustedes en esta tarde. Hoy tenemos un tema maravilloso que se encuentra en Samuel, primera de Samuel 17. Y les colocamos en contexto a todos los que hoy se conectan por primera vez. Resulta que todos los viernes dedicamos un espacio para compartir un mensaje de la palabra de Dios, mensajes que nos ayudan a fortalecernos en el alma, en el espíritu. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso, de cómo vencer a esos gigantes. Y los gigantes se manifiestan de diferentes maneras, acerca de enfermedades, se manifiestan en forma de crisis económicas, familiares, de rupturas. Hay muchas formas en las que podemos identificar cuáles son esos gigantes, y hoy Dios a través de su palabra nos va a permitir comprender cómo hacerles frente y cómo salir victoriosos de todo este tipo de situaciones. Cerremos los ojitos allí donde estamos. Nuevamente les damos la bienvenida a todos los que están aquí. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esa tarde. Gracias, Dios, por permitirnos reunirnos. Te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú instruyéndonos en tu palabra, que podamos comprender todo aquello que tienes para decirnos en esta tarde, en el nombre grande y maravilloso de Cristo Jesús, amén. Bueno, entonces les colocamos en contexto. Primero, los que en casa tengan su Biblia, entonces van a buscar esta cita que les voy a compartir, que está en Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel 17, y vamos a leer desde el versículo 44. Pero para colocarlos en contexto, les voy a explicar de qué se trata. Resulta que todos hemos escuchado alguna vez acerca de la historia de David y de Goliat, ¿cierto? De ese gran gigante que desafió al ejército de Dios, al ejército de Israel, y entonces los atormentaba constantemente. Y nadie había sido capaz de hacerle frente. Y un día él les dice, bueno, vamos a solucionar esto. Van a escoger a alguien del ejército de Israel que se enfrente a mí, y el que venciere será servidor del otro. Hasta ese momento David no había sido nombrado rey, pero sí había sido ungido para ser el próximo rey. Hasta el momento David había sido un pastor de ovejas, había estado trabajando fielmente para su familia, que de hecho de esto hablamos en otra conferencia, donde decíamos que Dios llama a personas comunes para tareas extraordinarias, en el común, en el día a día, en la fidelidad, en la humildad de David, de hacer todos los días su trabajo adecuadamente. Un día Dios pone sus ojos en él, mira su corazón y dice, este es un hombre conforme a mi corazón, y entonces yo lo voy a nombrar como el próximo rey de Israel. Hasta el momento el primer rey había sido Saúl, pero David iba a ser su sucesor. Y entonces, en el momento que Dios llama a David y que el profeta Samuel va a ungirle, en el momento que Dios le llama y que Samuel lo unge, dice la palabra en el versículo 25, de ahí mismo de primera de Samuel 17, dice que el Espíritu de Dios reposó sobre David y que de ahí en adelante nunca se apartó de él. Este David, sobre el que el Espíritu de Dios había reposado, David, a quien Dios había elegido para ser el próximo rey, ahora dice, yo me voy a enfrentar a Goliat, yo voy a defender a todo el pueblo de Israel. Y no hay otra explicación para que este David se levante sabiendo que se iba a enfrentar a un gigante y que nadie más, ni siquiera los soldados que habían sido entrenados, fueron capaces de decir, yo voy a hacerle frente a este gigante, sino él, alguien del común, un pastor de ovejas, no tenía ninguna experiencia en algo militar. ¿Saben por qué lo hace? Por dos razones. La primera, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Mire, la única forma de que nosotros seamos capaces de enfrentar ese tipo de gigantes, enfermedades que de repente llegan a la vida de una persona, que nadie espera una enfermedad, y menos un mal diagnóstico, una enfermedad maligna, rupturas, crisis económicas o crisis familiares, emocionales, cuadros de ansiedad, de pánico. Hay tantas cosas que llegan de repente a la vida de alguien, y la única forma de que seamos capaces de hacerle frente a ese tipo de situaciones es que tengamos el Espíritu de Dios con nosotros. Usted y Dios son mayoría y puede hacerle frente a cualquier cosa que ocurra siempre y cuando el Espíritu de Dios esté sobre usted. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo hacemos para identificar o para estar seguros de que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros? Primero, el Espíritu de Dios llega sobre la vida de una persona cuando ha recibido a Cristo en su corazón. En el momento que usted y yo le decimos a Jesús, Jesús, entra en mi corazón, creo en esa obra que hiciste en la cruz, creo que has venido para darme vida y vida en abundancia, y la abundancia de la que hablamos es en todas las áreas, salud, finanzas, familia y demás. Entonces, cuando creemos de que Cristo vino a morir por nosotros y que nos regala ese borrón y cuenta nueva,
allí entra el Espíritu Santo, pero no es de dientes para afuera, es algo que va desde el corazón, es desde la convicción de que realmente queremos una nueva vida, de que decidamos dejar todo el pasado atrás y empezar una nueva vida de su mano. La palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Es importante que analicemos nuestros frutos. Si hay un antes y un después en mi vida, cuando he recibido a Jesús en mi corazón, es porque realmente el Espíritu de Dios está morando allí. Pero si mi vida sigue exactamente igual, si tengo los mismos pensamientos que quizás me hacen daño a mí y que las palabras que lanzo sobre otros afectan la vida de los demás, mis acciones no son diferentes, entonces es necesario ir delante de Dios nuevamente y decirle: Señor, yo quiero experimentar un nuevo nacimiento, y para eso es necesario que nos comprometamos de todo corazón, que vayamos delante de Él con honestidad, que realmente Él vea en lo secreto quiénes somos. Dice también la palabra que lo que hacemos en lo secreto, Dios lo recompensará en público. Qué importante que empecemos a analizar en lo secreto, en mis pensamientos, en mi corazón, cuando nadie me ve, quién soy. Yo ya les he dicho anteriormente que nos colocamos cantidad de caretas frente a las demás personas. En el público somos quien queramos ser, quien queramos mostrar a los demás. Pero es allí en lo secreto donde Dios nos mira. Es allí donde podemos darnos cuenta si realmente hemos nacido de nuevo o no. Entonces, cuando usted tiene el Espíritu de Dios, no importa cuáles son esos Goliaths que quieran llegar a enfrentarse, a dañarle, porque Dios se encarga de darle las victorias. Pero entonces vamos a ver qué pasa cuando David decide enfrentarse a Goliat. Recordemos que estamos en Primera de Samuel, capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 44. Miremos qué dice aquí en el versículo 44 de Primera de Samuel 17. Dijo luego el filisteo a David, el filisteo es Goliat: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Miren la manera, la determinación con la que habla el enemigo, con lo que este gigante se estaba refiriendo a David. Le estaba diciendo: yo le voy a matar, voy a acabar con usted. Y eso es lo que el enemigo pretende cuando llegan este tipo de situaciones o adversidades a la vida de alguien: acabar. En Juan 10:10 dice que el enemigo solamente ha venido para robar, matar y destruir, pero que Dios, Jesús, ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Así que el enemigo llega con esa determinación de robar, de matar y de destruir. Y por eso habla con certeza y le dice: hoy mismo te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿De qué manera usted y yo estamos hablando? Quizás no estamos hablando ni medio parecido a la determinación con la que hablaba el enemigo. Es necesario que usted hable con certeza, con fe, que sus palabras no sigan siendo palabras de temor, de duda, de negatividad, palabras catastróficas, no, que sus palabras sean de bendición, que sus palabras sean de fe. Dice la palabra que allí en nuestra boca hay milagros, que en la boca está el poder de la vida y de la muerte, que por eso es importante que hablemos palabras de bendición y no de maldición, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza. Miren acá, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Como quien dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder de mi espíritu. Eso está en Zacarías 4:6. No es con ejército ni con fuerza, sino con el poder de mi espíritu, dice el Señor. Y eso fue lo que David le dijo a Goliat. Le dijo: usted viene contra mí con toda su armadura, con todas sus armas, pero yo vengo a usted en nombre de Jehová de los ejércitos. Qué bendición que usted todos los días de aquí en adelante, cuando tenga sus tiempos de oración, cuando se sienta decaído, cuando sienta esa impotencia ante lo que está viviendo, ante esos gigantes que ya les contaba hace un momento, que son enfermedad, problemas, crisis y demás, que usted se levante en fe y le diga a esa situación: vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y tú no podrás conmigo. Es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Que usted tome la palabra de Dios y la declare todos los días sobre su vida y sobre aquella situación que le está robando la paz.
que así como este Goliat iba con esa convicción a lanzar esa palabra en contra de David, él también le respondió con palabra de fe, determinado a que Dios le iba a entregar la victoria. Es importante que usted tenga la certeza de quién está con usted, de quién es el que le ha entregado la vida, y junto con esa vida que le dio, le entregará la salud y lo que sea que necesite en este momento. Entonces mire lo que pasa después. Estamos en el versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Miren esto. Ya escuchamos esa certeza, esa convicción con la que David hablaba y con la que declaraba lo que iba a suceder, porque estaba seguro de que Dios estaba con él y que no lo iba a dejar defraudado, que no le iba a dejar en vergüenza, así como Dios lo va a hacer con usted. Pero ustedes recuerdan que al inicio yo les dije que David pudo enfrentarse a Goliat y dijo: yo soy el que voy a vencer, yo soy el que va a hacerle frente y le va a traer libertad a todo el pueblo de Israel, a este gigante que ha venido atormentándonos. Pues resulta que yo les dije que lo había podido hacer por 3 cosas. 2 inicialmente les hablé. La primera era que el Espíritu de Dios estaba sobre David. El Espíritu Santo era quien le daba la fuerza, la fe, todo lo que necesitaba para enfrentarse a ese gigante. Así como el Espíritu de Dios se fortalece en su debilidad. Recuerde que no es con ejército ni con fuerza, no importa qué tan débil usted se sienta. Es en el poder del Espíritu de Dios que usted va a vencer. Segundo, David tenía una motivación también grande, porque antes de llegar a enfrentarse, David empezó a escuchar que en todo el pueblo la gente estaba diciendo: mire, es que al que se enfrente a Goliat, el rey le va a conceder 3 cosas. La primera, le va a conceder riquezas. Segundo, le va a entregar a su hija como esposa. Y tercero, le va a eximir a él y a toda su casa de seguir pagando impuestos. Y si lo traemos al día de hoy, vamos a ver de qué se tratan esos 3 incentivos tan grandes que hizo que David dijera: yo voy al frente. Uno, porque tenía el Espíritu Santo. Recuerden que eso es lo fundamental, que Dios esté con usted para que realmente pueda ser capaz de vencer. Pero segundo, los 3 incentivos que David encontró fue riquezas. Recuerde que Dios le quiere bendecir con todo lo mejor como su hijo, pero que primeramente hay que buscarle a él, no ir tras la riqueza, sino tras el dador de esas riquezas. Segundo, dice que le iba a entregar a su hija como esposa. ¿Y qué representa la esposa en la vida de un hombre o en una familia? Representa muchas cosas, que es lo que Dios le está hablando hoy a usted. Le está prometiendo seguridad, estabilidad, apoyo, respaldo, ayuda idónea. Hay muchos significados, es mucho lo que representa la mujer en un hogar o hacia la pareja. Y eso es de lo que Dios le está hablando en este momento. Por eso les digo, trayéndolo al día de hoy, ¿qué es lo que la palabra me está diciendo? Porque recordemos que la palabra es viva y eficaz. Ella al día de hoy nos puede hablar muchas cosas diferentes, y lo que le está hablando a una persona es diferente de lo que le está hablando a otra, conforme a lo que vive, porque tiene vida en sí misma, porque es Dios mismo hablándonos a través de ella. Y también le dijo que les iba a eximir de impuestos. Y si nos vamos al original, no solamente era de tributos, no solamente era de los impuestos que tenían que llevar al rey en ese momento, era que también les iba a librar de una posible esclavitud. Recordemos que en ese tiempo a quien el rey necesitara, pues se lo llevaba como esclavo, y ya tenía que renunciar a toda la vida que venía llevando, y ya ahora iba a pasar a ser esclavo. Entonces, si David lograba vencer a Goliat, iba a librar de la esclavitud a su familia, no solamente a él. Y yo quiero que en este momento usted piense acerca de las maldiciones generacionales. Hay patrones que se repiten en las familias. Hay muertes tempranas, hay enfermedades malignas que vienen en genética a través de la familia. Hay casos de separaciones, de divorcios que ha sucedido en los antepasados, en los abuelos, en los padres, y ahora quizás usted lo está viviendo. Entonces, todos esos patrones les llamamos maldiciones generacionales.
y son cosas que Dios le está llamando hoy a usted a que corte con ellas, que así como David libraba a su familia de una posible esclavitud, Dios le está levantando hoy a usted para que libre no solamente su vida, sino a su familia de lo que pudiese pasar. De que esas cosas que se han venido repitiendo sean cortadas y que sus generaciones no las tengan que vivir, incluso usted mismo, porque Dios le ha llamado a victoria al día de hoy, pero también para sus generaciones. Entonces, analicemos primero que el Espíritu de Dios esté sobre usted. ¿Y cómo se logra? Recibiendo a Cristo en el corazón y no de dientes para afuera, es desde el corazón, de verdad, experimentando un nuevo nacimiento, esforzándonos por agradarle a Él todos los días, en lo secreto. Segundo, saber lo que Dios le promete si usted vence esos gigantes, y que no lo va a hacer solo, lo va a hacer de la mano de Él, pero tiene que actuar, tiene que accionar, y ahora les vamos a mostrar por qué. ¿Y qué le promete? Riquezas, todo lo que representa esa pareja, esa familia, esa estabilidad, ese apoyo, esa compañía. Tercero, eximirle de todo tipo de esclavitud en su vida, todo tipo de cautividad mental, emocional, física o de cualquier otro tipo. Están muy buenos esos incentivos, ¿cierto? Yo creo que todos decimos yo lo necesito. Todos podemos analizar qué queremos que se acabe en nuestra vida y que nunca más vuelva a tocar a nuestras generaciones. Miren esto, estamos en el versículo 47. Bueno, pero es que ahí en el 46 había una tercera parte de por qué David se enfrentaba a Goliat. Una, el Espíritu de Dios sobre él. Tres, los incentivos. Segundo, los tres incentivos. Y tercero, dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David quería honrar a Dios. Quería mostrar que Dios, el Dios de ellos, el Dios de Israel, era el Dios verdadero. Qué importante que todo lo que usted haga sea para darle la gloria a Dios. Que si tiene éxito en cualquier ámbito de su vida, honre a Dios a través de eso que está haciendo, a través de eso que ha logrado o de lo que desea lograr. Cuando en la fórmula está el honrar a Dios, dice la palabra que Él honra a los que le honran. Lisette, entonces lo estamos haciendo por interés. No, ya les he explicado en anteriores ocasiones que no lo hacemos por interés, pero que Dios es fiel a su palabra y que si Dios nos promete algo es porque es de bendición para nosotros y que es importante aprovechar esas promesas de que están en la palabra de Dios. Entonces, si usted le ama de todo corazón, si usted realmente quiere ser grato con todo lo que Dios ha hecho en su vida, pues lo más pequeño, lo mínimo que podemos hacer por Él es honrarle a través de todo lo que hagamos y de lo que obtengamos. Entonces, ahora sí podemos pasar al versículo 47. Y dice así: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Pero miren lo que pasa en el 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Qué dice allí? Que cuando David ve que Goliat viene en contra de él inmediatamente sale a la línea de batalla. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que usted no deje que cojan fuerza las cosas que van en contra de su vida. A veces decimos, no, Dios se encargará, Dios toma el control, Dios hará, Dios me defiende. Y claro que sí, que tiene el control, que le defiende, pero Dios le llama a que tome acción. Dice que David no se quedó quieto, que David inmediatamente salió al encuentro de Goliat, fue a la línea de batalla, no esperó a que él lo abordara, sino que salió al encuentro. Entonces, importantísimo, lo que usted vea que tenga en sus manos, que pueda accionar, hágalo. La palabra dice que una fe sin obras es una fe muerta. Es decir, que no podemos decirle a Dios, Señor, ayúdame, y quedarnos quietos y esperar que la ayuda llegue. Claro que pueden haber milagros y amén que sucedan, pero por su parte le corresponde actuar, nos corresponde hacer, dar pasos de fe, y Dios le respaldará en esos pasos. Por ejemplo, si es una enfermedad y está en sus posibilidades, el médico le dice que puede hacer un tratamiento, hágalo. Créale a Dios que a través de ese tratamiento el Señor se va a glorificar en su vida y emprenda.
No desista, no baje la guardia, empiece a orar, haga guerra espiritual, levántese todos los días en fe, declare palabras de bendición sobre lo que está viviendo. Esas promesas hágalas propias, hágalas para usted, sepa que Dios las dejó allí para bendecirle, para fortalecerle y para que sean una realidad en su vida, no para que quede como una palabra bonita. Entonces, cuando hacemos esto, cuando accionamos con lo que tengamos en nuestras manos, pues entonces ahí Dios entra y se glorifica y se manifiesta como ese gran Dios. Entonces vamos a ver cómo termina la historia. Versículo 49. Y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Qué tal? Dice allí que David lo que tenía en sus manos, ¿qué era? Una honda, es decir, una cauchera y una piedra. Esa roca, esa piedrita que tenía David con la que mata a Goliat. ¿Qué dice la palabra acerca de la roca, de la piedra principal que desecharon los constructores y que vino a ser la piedra principal de la obra, de la edificación? Jesús, ¿cierto? Él es nuestra roca. También dice la palabra que cuando construimos sobre la arena, llegan los problemas, las dificultades y la casa se cae, se echa a perder. Pero que cuando construimos sobre la roca, que es Jesús, sobre los fundamentos, sobre la palabra, dice que a pesar de que hayan igualmente problemas, dificultades, que lleguen los vientos y todo lo demás que describe allí en la palabra, pues que la casa se va a mantener firme, la casa no se va a caer. Por eso es importante construir sobre los fundamentos de la palabra, sobre Cristo. Entonces es algo muy simbólico de que a través de esa piedrita David pueda acabar con Goliat. Eso representa que Jesús, siendo su fundamento, él le entregará la victoria. Y dice que así acaba con el filisteo. Dice que él cae sobre su rostro en tierra, pero después, cuando él lo ve allí caído, va sobre él y le corta la cabeza. Y luego todo el pueblo de Israel sale y ataca a todos los demás filisteos y acaban con todos esos enemigos. Esto nos dice que es necesario no solamente acabar con una parte de lo que no anda bien en nuestra vida y ser victoriosos con ese gigante. Hay que acabar hasta con lo más mínimo que le afecte a usted, que le afecte a los que están a su alrededor y que no le agrade a Dios. Acabe con todo aquello que en algún momento pueda volverse a levantar y a dañarle. No dé pie, no dé cabida, no permita espacios para que el enemigo pueda volver a entrar. Tiene que acabar por completo. Y entonces es ahí cuando podemos decir, bueno, es que de vez en cuando, es que quizás en un momento, y entonces nos volvemos permisivos con el pecado o con ciertas cosas que no hacen bien. Es importante que arrase con todo. Dios le entrega la victoria sobre ese Goliat, pero verifique que desde la raíz todo lo que no está bien para usted o delante de los ojos de Dios sea completamente derribado, muerto, acabado. Bueno, grupo, esta es la palabra que el Señor nos entregó para esta tarde. Espero que le haya animado a levantarse en fe, a creerle a Dios, a saber cuál es la forma que Dios nos entrega en la palabra para hacer frente a los gigantes y salir vencedores, y que luego de que salgamos victoriosos, cuál es la recompensa que Dios trae a nuestras vidas. Que resumiendo es que el Espíritu de Dios esté sobre usted y Él llega cuando le da la entrada a Jesús en su corazón de una manera honesta, que para darle la entrada a Cristo en el corazón y ver que realmente allí esté Él, es analizar los frutos, el antes en mi vida y el después de tener a Cristo en mi corazón, si realmente evidencio frutos, cambios en mí. Segundo, que los incentivos que Dios nos muestra es de riqueza, de bendición, de estabilidad, de familia, de restauración, de apoyo, pero también de librarle de todo tipo de esclavitud a usted y a su familia, de cortar maldiciones generacionales, patrones que se han venido repitiendo y que le han afectado a usted, a sus antepasados, y que es obvio que va a ir tras las demás generaciones, tras las nuevas generaciones, y que Dios le ha llamado a levantarlo a usted como ese libertador, a creerle a Dios.
Y tercero, que todo lo que haga, como dijo David, sea para honrar a Dios, que toda la gente se dé cuenta que el Dios al que usted ora todos los días, al Dios al que usted le sirve, al que le está creyendo, es el Dios verdadero y que honra a los que le honran y que es galardonador de aquellos que le buscan. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos esfuerces, que cada una de las personas que está escuchando este mensaje sea tu Espíritu Santo fortaleciéndoles, ayudándoles en toda situación que están viviendo, sabiendo de que tú les amas, de que tú les ayudas en todo momento, de que no están solos, de que no importa qué esté sucediendo, tú les entregarás la victoria, pero que también los esfuerces a levantarse en fe, a cambiar su manera de pensar, su manera de hablar, a que accionen de una manera que te agrade a ti, que sepan que no es con ejército ni con fuerza, que no importa qué debilidades tengan, porque es en el poder de tu Santo Espíritu que vencerán. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús les bendecimos sus familias, sus finanzas, su salud y todas las áreas de su vida. Amén. Dios me los guarde. Nos vemos próximo viernes con el favor de Dios, 5:30 de la tarde.